Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a aprender sobre la edad contemporánea. ¿Cuándo inició? Pues bueno, la edad contemporánea inició durante la Revolución Francesa, que ocurrió en el año de 1789, a finales del siglo XVIII. Esta era fue una era de grandes cambios políticos, sociales, económicos y principalmente hubo muchas guerras, más que en las que otros siglos. Ahora veamos la Revolución Francesa. Este fue un tema con bastante historia detrás. Vean, después de la independencia de los Estados Unidos de América, los franceses se dieron cuenta de que era cuestionable el derecho divino de los reyes que tenían que gobernar. O sea, en serio necesitaban un rey para valerse por ellos mismos o que también podían ser una república. Pero estas ideas se fueron acrecentando, ya que la monarquía francesa era un desastre y no les importaba para nada el bienestar de los campesinos, que estaban en números rojos debido a que morían de hambre. Así fue como las primeras ideas revolucionarias se gestaron en el aire, pero no se concretaron hasta el 14 de julio de 1789 con el ataque a la Bastilla. Este dio el inicio a la Revolución Francesa. Después de esto, el rey y la reina María Antonieta fueron guillotinados el 21 de enero de 1793. Ahí un grupo radical francés conocido como los Jacobinos tomó el poder y comenzaron un periodo conocido como el Gran Terror, y Georges Marat Danton y Jacques Robespierre fueron sus principales cabecillas. Aquí eran apoyados por los sans-culottes. Estos no eran un partido político, pero apoyaban a los jacobinos y eran radicales revolucionarios. Pero después de esto, fueron ejecutados y el directorio llegó al poder. Pero ellos también fueron quitados del poder en el golpe del 18 de Brumario por un joven militar francés llamado Napoleón Bonaparte, que creó el consulado y comenzó las guerras napoleónicas. Pero ese ya es otro tema. Las guerras napoleónicas. Hablemos de las guerras napoleónicas. Estas fueron empezadas por el genio militar francés Napoleón Bonaparte. Estas fueron una serie de campañas militares en toda Europa y en África para obtener la supremacía francesa en todo el mundo. Después de la victoria francesa en Tolón, Napoleón viajó a Egipto para volverla una colonia francesa. Pero después de muchas victorias, y al igual que un par de derrotas, la expedición fracasó. Napoleón volvió a Europa, derrocó al directorio y acabó con la Revolución Francesa. Se proclamó cónsul y años después, en 1804, se proclamó como el emperador de Francia. Después inició unas campañas militares que volvieron a Francia la mayor potencia del mundo de esa época. Y una de sus más grandes victorias fue la batalla de Austerlitz. Esta batalla enfrentó a los ejércitos de Austria y Rusia contra los ejércitos franceses, con victoria napoleónica. Pero Napoleón cometió dos errores que le costarían caro: invadir España y Rusia. Este último fue su ruina. Después de una campaña donde más de la mitad de la gran armada de Napoleón fuera masacrada, esto causó un punto de quiebre en las guerras napoleónicas, porque Napoleón perdió toda la fuerza que tenía en Europa, y después de las batallas de Leipzig y Waterloo, ambas ocurridas en 1814, Napoleón fue derrotado, y las guerras napoleónicas terminaron. Ahora veamos la independencia de América. Pues mira, esto comienza después de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. En América se dieron cuenta que también podrían ser independientes y también tener un sistema democrático, sin necesitar de la corona española. Y después de defender su tierra de invasores ingleses y portugueses durante años anteriores, solo sin ayuda de los españoles, se dieron cuenta de que también se podrían valer por sí mismos. Y hay que tener en cuenta que las leyes de Cádiz
instaladas por la corona borbónica, centralizaron más el poder en América, lo que causó que los españoles que vivían en América también desearan la independencia. Esto causó los primeros signos o indicios de revolución, pero estas no se llegaron a consolidar hasta que la ocupación de Francia, de España o de las guerras napoleónicas en 1805. Aquí los americanos se dieron cuenta de que este era el momento para iniciar la guerra y comenzó la guerra. Muchos ejércitos se disputaron el dominio del Nuevo Mundo, ejércitos realistas contra los ejércitos independentistas. Aquí se lucharon durante muchos bandos. Los independentistas americanos no fueron un solo bando, hubo muchos bandos distintos. El ejército trigarante en México, las tropas de la Nación de las Unidas del Río de la Plata, la actual Argentina, o independentistas como Simón Bolívar luchaban para consolidar la independencia. Después de muchas batallas, en 1833 se puso un punto final al dominio español en el territorio continental americano. La Revolución Industrial. Este fue un movimiento de modernización que se extendió por toda Europa a principios del siglo XIX. Esto comenzó en Inglaterra en 1820. Se comenzó con el uso de inventos como la máquina de vapor. Esta fue hecha por James Watt. Fue inventada en 1765 y patentada en 1769. Gracias a esto se creó el primer ferrocarril del mundo. Fue hecho por Richard Trevithick y Andrew Viviani en 1802 y la locomotora fue creada por Richard Trevithick en 1803 y de la Rocket, fabricada en 1829 por George Stephenson. Esto revolucionó el mundo entero, porque en total hubo 4 revoluciones industriales que explotaron el mundo. Pero también trajo cosas malas la revolución industrial. La revolución industrial, para seguir expandiéndose, necesitaban de muchas materias primas, lo cual en Europa no abundaba mucho. Eso motivó a las potencias europeas a comenzar el colonialismo en África en busca de esos recursos. Y además que se fomentó la explotación de la clase proletariada, la nueva clase social pobre. Esta clase se vio obligada a trabajar en las fábricas mientras que los privilegiados disfrutaban de todos los ingresos. Y estos fueron los dos principales problemas de la primera revolución industrial. El colonialismo. Como mencioné antes, el colonialismo fue un movimiento que se hizo para conseguir más materias primas y más material para que las potencias se siguieran desarrollando y la revolución industrial pudiera seguir. Pero el colonialismo no solo fue por eso, también fue para que las potencias europeas ganaran poder y territorios en todo el mundo. Estas fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, entre otras muchas naciones, como belgas, españoles, portugueses, entre otros. Pero estas también tuvieron cosas terribles, como las matanzas en el Congo belga o unos enormes maltratos sociales por parte de los europeos a los africanos. Y el colonialismo es una de las principales razones por las que África actualmente es muy pobre en la mayoría. Y además, esto acrecentó el odio mutuo entre las potencias europeas. Era como una especie de competencia para ver quién tenía más territorios que el otro. Esto comenzó a generar tensiones que poco a poco fueron estallando en guerras. Ahora veamos el comunismo. Pues bueno, el comunismo es una ideología que se basa en que todos los bienes son de la comunidad o cada quien debería tenerlos por igual. Esta idea fue creada por Karl Marx y fue hecha en el Manifiesto Comunista, que este manifiesto era una especie de proclamación de la nueva ideología,
Esta se lanzó en 1848, el 21 de febrero. Su principal impulsor fue Karl Marx, que como mencioné antes, defendía la idea que los proletariados tenían que controlar el mundo y que había mucha injusticia social en la revolución industrial y en el capitalismo. Y eso era cierto, puesto que no había ningún tipo de igualdad en el capitalismo en ese entonces. Entonces, el comunismo comenzó poco a poco, con muy pocas personas que creían en él, pero poco a poco fue escalando en lugares como Rusia o, o años después en China, que fueron las principales potencias comunistas durante el siglo XX. Ahora veamos un par de hechos vitales y guerras para entender el desarrollo geopolítico de Europa. La Guerra de Crimea de 1853, la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la Guerra Austro-Prusiana de 1866. Veamos la Guerra Austro-Prusiana. Este fue un conflicto entre el Reino de Prusia, liderado por Otto von Bismarck, y el Imperio Austriaco o el Austria-Hungría, por Francisco Fernando. Esta guerra comenzó porque, después de las guerras napoleónicas, el Sacro Imperio Romano Germánico se fue disuelto. Y esto causó que los estados alemanes que se habían separado se unieron en la Confederación del Rin, pero después de la derrota de Napoleón, esto se disolvió e inició la Confederación Germánica, comandada por Austria. Pero el Reino de Prusia también quería el dominio sobre esta confederación, así que comenzaron las primeras disputas entre dos de los reinos más poderosos del centro de Europa. Al principio Austria tenía las de ganar, puesto que nadie pensaba que Prusia, una potencia reciente, pudiera derrotar a la otrora potencia austríaca, que desde hace siglos tenía el control del centro de Europa. Pero gracias a las correctas tácticas militares del ejército prusiano, se logró una gran victoria por parte del Reino de Prusia y sus aliados contra el Imperio Austriaco y sus aliados alemanes. Esta guerra terminó con que los austriacos serían excluidos de la unificación alemana y la unificación política de Austria con Hungría, formándose el Imperio Austrohúngaro. Ahora veamos la Guerra Franco-Prusiana. Este enfrentó al Reino de Prusia, comandado por Otto von Bismarck y los estados alemanes, en contra del Segundo Imperio francés de Napoleón II. Esta guerra fue porque los alemanes querían unificarse, y eso estaba casi completo, a excepción de que el Segundo Imperio francés no iba a permitir que esto sucediera, porque si se formaba una sola entidad alemana, sabrían que sus planes de dominio en Europa serían terminados. Entonces, Otto von Bismarck logró persuadir a Napoleón para que declarara la guerra a Alemania, y así ellos quedaban como los inocentes que no declararon la guerra, gracias al famoso telegrama de Ems. Las hostilidades comenzaron con la movilización alemana de más de 1 millón de soldados en la frontera, en comparación de los 300.000 soldados franceses. Las derrotas en el bando francés sucedieron una tras otra, hasta que las tropas prusianas llegaron a París. Aquí se llevó a cabo el sitio de París. Después de una heroica resistencia por parte de los parisinos, fueron derrotados por el ejército prusiano. Y después de esta gran derrota y de la rendición de Francia, en el Palacio de Versalles se proclamó el Imperio Alemán, uno de los imperios más poderosos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto desató la ira entre los franceses al tener que entregar Alsacia y Lorena, y estos serán los motivos que desencadenarán la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó oficialmente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en junio de 1914. Pero la verdad
es que la guerra ya se iba gestando desde hacía mucho tiempo atrás. El colonialismo es una de las principales razones, puesto que todas las potencias querían más territorio. Otra razón es que los franceses querían Alsacia y Lorena de vuelta por parte de los alemanes. También los británicos y franceses tenían miedo de la otrora potencia alemana. Los rusos también querían obtener a todos los territorios balcánicos y los austrohúngaros también querían seguirse expandiendo por los Balcanes. Esto desató la furia de Serbia, que los promovió a asesinar al archiduque. Pero después de esto, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, Rusia se la declaró a Austria-Hungría, Alemania se la declaró a Rusia y a Francia. Después de la invasión de Bélgica por parte de los alemanes, los ingleses también le declararon la guerra a los alemanes y comenzó así la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en viento en popa para las potencias centrales, que eran Alemania e Austria-Hungría. También estaba Italia, pero esta se pasó al bando de los aliados. Esto comenzó por la movilización alemana en la frontera francesa. Aquí las tropas alemanas no tuvieron casi resistencia, llegando casi hasta París, pero durante la batalla del río Marne fueron paradas en seco por las tropas francesas, y después de unas duras batallas, el frente oriental se estancó en una línea de trincheras. Mientras tanto, contra los rusos, los alemanes estaban ganándoles territorio al ejército ruso del zar Nicolás II, porque no estaban preparados para la guerra. Y los austrohúngaros no podían derrotar a los serbios ni en su propio territorio. Después de muchas batallas sangrientas como la del Somme o Verdún, la guerra pintaba muy mal para todas las potencias beligerantes, puesto que se derramaba mucha sangre de soldados inútilmente porque la guerra seguía estancada. Esto fue hasta 1918, cuando se interceptó un telegrama de los Estados Unidos de Alemania a México diciendo que si atacaban a los Estados Unidos, ellos ayudarían a recuperar los territorios de California, Texas y otros lugares que habían sido arrebatados por los Estados Unidos tiempo antes. Estados Unidos, enfurecido, atacó a Alemania. Alemania, ya una potencia cansada después de muchos años de guerra, se rindió. Y así se firmó el Tratado de Paz o el Tratado de Versalles. Este tratado prácticamente le daba toda la culpa a Alemania, le quitaron todas sus posesiones en África, gran parte de sus territorios europeos, pagaron una gran indemnización a las potencias aliadas y también tendrían que reducir su ejército. Esta fue una total humillación para el pueblo alemán, que exalzó el odio de los alemanes hacia los aliados. Después ahora veremos la Revolución Rusa. Como les mencioné antes, el zar Nicolás II lideraba a un imperio prácticamente decadente, puesto que después de meter a su país en una de las mayores guerras que el mundo haya conocido jamás, Rusia no estaba para nada lista para eso. Y después de sucesivas derrotas por parte del ejército ruso y las enormes muertes causadas por esto, los rusos se cansaron del zar. Entonces comenzaron una revolución. Ahí fue cuando un tal Lenin se alzó entre el gobierno ruso. Y aquí fue cuando comandó la revolución bolchevique desde Leningrado o el actual San Petersburgo. Aquí comenzó la guerra civil rusa contra las tropas zaristas. Después de la victoria de los soviéticos o los soviets, se unificó a toda Rusia en la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, o URSS. La Gran Depresión. Pues bueno, la Gran Depresión fue un movimiento de la Bolsa de Valores estadounidenses que se vino a pique y causó una de las mayores crisis económicas de la historia. Pero hay que entender por qué se extendió a todo el mundo. Porque después de la Primera Guerra Mundial, las potencias aliadas tuvieron muchas deudas y problemas económicos por la guerra.
Entonces dependieron mucho de la economía estadounidense, que había estado en un salse antes de la guerra. Entonces, después de esta repentina caída, todas las potencias europeas se vieron afectadas. Esta fue una crisis terrible. La gente no tenía trabajo, era muy pobre, no tenía ni siquiera comida. Pero con los años 40 y los 30 se logró aliviar un poco la situación. Pero esto fue recibido con una de las mayores guerras de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, esta guerra comenzó por el odio del pueblo alemán contra las potencias aliadas, ensalzadas por un tal Adolf Hitler y su partido nazi. Pues bueno, después de que Hitler llegara al poder, comenzó la modernización del ejército, violando el Tratado de Versalles. Pero los aliados no hicieron nada. Estaban tan debilitados por el crack del 29 y la Primera Guerra Mundial que no tenían la fuerza suficiente para responder contra el ejército alemán, que estaba en un auge repentino. Hitler invadió Polonia en 1939, comenzando oficialmente la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin. Después de la invasión y derrota de la Polonia, los nazis concentraron sus ojos en Francia. Después de cruzar a su ejército por el bosque de las Ardenas, se logró la rendición francesa, pero no la de los británicos, que continuaron luchando y expulsaron a los alemanes de su isla. Pero Hitler no se rindió con sus planes de Lebensraum o conquistar toda Europa, sino que centró sus esfuerzos en la invasión de la Unión Soviética. Así comenzó el Frente Oriental, una de las mayores masacres de la historia de la humanidad. Al principio todo fue bien para los alemanes, pero no por mucho tiempo. Los alemanes fueron derrotados en la batalla de Stalingrado, Kiev, Moscú y el fallido sitio de Leningrado. Y esto ayudó a los soviéticos a recuperarse y retomar el auge durante la guerra. Presionados así por todos los frentes, Hitler se suicidó en su búnker en 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y es importante resaltar que sus aliados japoneses habían estado invadiendo Asia durante toda la guerra, pero después del ataque contra los estadounidenses y los estadounidenses empujando a los japoneses más y más hacia su isla y viendo que los japoneses no se rendían, lanzaron 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, pero dando inicio a la Guerra Fría. La Guerra Fría. Este fue un choque político y geográfico, militar, científico, cultural entre 2 naciones, las mayores potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 2. Una parte para los aliados y otra parte para los rusos. Berlín también fue dividida en 2. Y ahí después de un par de años donde los berlineses siempre intentaban huir hacia el lado de los aliados, se construyó el muro de Berlín, uno de los mayores simbolismos de la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue una guerra como tal, fue un conflicto en el que estas 2 naciones compitieron por ver qué ideología era la mejor, capitalismo y comunismo. Esta fue carrera espacial, movimientos geográficos y políticos para atraer a más países de su bando. Pero también hubo guerras incluidas entre diferentes países, como guerra de Vietnam, guerra de Corea, Afganistán, entre otras. En este video vamos a ver 2 de las más conocidas, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Vamos a ver. La guerra de Corea. Pues bueno, comenzó después de la derrota de los japoneses. Después de que Corea fuera desocupada, los soviéticos y los estadounidenses se la dividieron en 2, Corea del Norte comunista y Corea del Sur comunista. Esto parecía bien, pero no. Los norcoreanos no permitirían que una nación surcoreana capitalista existiera. Entonces invadieron Corea del Sur.
Los surcoreanos intentaron luchar, pero desgraciadamente no fueron rivales contra el ejército norcoreano. Pero después del apoyo de los Estados Unidos y de la ONU, lograron expulsar a los norcoreanos al paralelo 38. Pero los norcoreanos, con el apoyo chino y ruso, lograron expulsar a los surcoreanos del norte de Corea del Norte. Esto fue una guerra de idas y venidas durante mucho tiempo, hasta que se firmó una paz, que en vez de paz era una tregua, que prácticamente eh, solo mantuvo un odio o una precaución entre ambas naciones. Ahora veamos la guerra de Vietnam. Pues bueno, la guerra de Vietnam ya venía de antes, con la guerra de Indochina. ¿Qué es la guerra de Indochina? Pues bueno, Indochina había sido una colonia francesa. Indochina comprendía Laos, Camboya y Vietnam. Pero, como los vietnamitas eran muy maltratados por los franceses, ya venían ciertos aspectos independentistas. Pero después de que los japoneses invadieran Francia y Indochina, un tal Ho Chi Minh se alzó para formar un movimiento guerrillero que lucharía contra los japoneses y los franceses. Después de años de guerra y después de la derrota de Japón, Francia se retiró de Indochina. Entonces Laos, Camboya y Vietnam fueron independientes, pero con una cláusula. Se harían dos Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pero los vietnamitas del norte no querían esto. Pero ellos no iniciaron las hostilidades. Fueron los del sur. Verán, Syngman Rhee, el líder de Corea del Sur, era muy malo con su propia gente. Esto motivó a mucha gente a volverse comunistas. Así comenzaron un grupo conocido como el Viet Cong, que lucharía contra el gobierno del sur, con el apoyo de Vietnam del Norte. Después Estados Unidos se fue a apoyar a Corea del Sur. Después de años de guerra y derrotas estadounidenses, que fue lo que realmente hizo más famosa esta guerra, los estadounidenses se retiraron después de grandes masacres. Pero eh, los vietnamitas del norte continuaron el conflicto contra los del sur, hasta que finalmente Vietnam del Sur fue derrotado y se conformó una única Vietnam comunista. Veamos un par de logros espaciales que tenemos gracias a la Guerra Fría. Pues bueno, uno de los primeros logros fue el lanzamiento del Sputnik 1 por parte de los soviéticos. Y los estadounidenses, demostrando que sí se tomaban esto en serio de ir al espacio, crearon la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. Ellos fueron los que lograron poner al primer hombre en la Luna, el Apolo 11, el nombre de la misión. Este fue uno de los mayores logros científicos del siglo XX, un logro alabado y recordado hasta nuestros días. Ahora veamos la crisis de los misiles, más recordada como la crisis que casi inició una guerra. Pues verán, Cuba en los años 50 había sido gobernada por una dictadura militar, pero Fidel Castro derrocó a esa dictadura militar y él creó otra dictadura militar, pero ahora una comunista. E instintivamente salió con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, para molestar a los Estados Unidos, puso unas ojivas nucleares apuntando a las principales ciudades estadounidenses. Estados Unidos estaba molesto. Entonces preguntaron por qué. La razón era que los estadounidenses habían puesto misiles Júpiter en Turquía apuntando a los celos soviéticos. Después de muchas tensiones y tratados y acuerdos de paz, se llegó a un acuerdo. Los soviéticos retirarían sus misiles nucleares de Cuba, pero los estadounidenses también tendrían que quitar sus misiles Júpiter de Turquía. Y así quedó, pero es recordado por ser una de las crisis que casi inicia una guerra nuclear, por eso se le denomina crisis. Ahora veamos la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Pues bueno, la Unión Soviética ya tenía muchos problemas económicos y sociales desde antes.
pero en este momento estallaron más por el deseo independentista de muchas de las naciones que conformaban la Unión Soviética, como los ucranianos, Uzbekistán, Turkmenistán, bielorrusos, estonios, letonios, lituanos, entre otros. Pues bueno, después de serios problemas políticos e intentos de golpes de Estado, finalmente se desintegró toda la Unión Soviética. Pero el hecho que conmemora el fin de la Guerra Fría fue el derrumbe del muro de Berlín, que simboliza la reunificación de Alemania, la caída del comunismo en Rusia y el fin de la Guerra Fría, con victoria para los Estados Unidos. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. No dejen dejar un comentario y darle like. Hasta pronto.